Muy buenos días amigos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ¿qué pasa en cultura? ¿Qué pasa en el ente de cultura? ¿Qué pasó el viernes a la noche en el Teatro San Martín? Pero sobre todo, ¿qué viene pasando con los elencos estables, con el presidente del ente, con esa relación, con esas tensiones, con todo lo que pudo haber sido un caldo o una olla a presión y terminó de destaparse o terminó de romper la tapa el día viernes por la noche? El día viernes por la noche, Nobleza Obliga, había un espectáculo espectacular, un concierto por el Día de la Memoria protagonizado por la Orquesta Estable de Tucumán, bajo la dirección de Walter Jonathan Ale. Y eran, bueno, canciones de música nacional con una entrada solidaria, alimentos o elementos de limpieza para entregar a todas las familias que necesitaban producto de las inundaciones de las semanas anteriores acá en la provincia de Tucumán. En ese marco, y no menos importante, se realizó una protesta. Pero primero, sí me parece importante hablar de la noche y del marco. Porque en las vísperas de lo que ya fue el aniversario número 50 de aquel golpe de Estado, de aquel inicio de la página más oscura de la historia argentina, una fecha tan sensible como importante, se hacía una velada muy linda que tenía la participación de no solo la orquesta, sino muchos cantantes populares de Tucumán. Tengo el cronograma, lo quiero leer tal cual porque vale la pena. La canción número 1 le tocó Nancy Pedro, fue Rezo por Vos de Luis Alberto Spinetta. Solo le pido a Dios de León Gieco, cantada por José Décima, como La cigarra de María Elena Walsh, cantada por Melina Imhoff, toda gente amiga. Honrar la vida de Eladia Blasquez, cantada por Adriana Tula. Solo se trata de vivir de Lito Nevia, por Mariano Jarjal. Un país, una canción por la memoria, cantada por Lucho Hoyos, pero la particularidad es que también está compuesta por Lucho Hoyos y por Dardo Solórzano. La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui la cantó Noralía Villafañez. La canción de León Gieco, La memoria, la cantó Nacho Cuellar. Alicia en el país de Charlie la cantó Tony Molteni. Los dinosaurios de Charlie la cantó Luis Gómez Salas y la cantó La Ruth. ¿Por qué cantamos de Benedetti y Favero? La cantaron las Subversas. Dicho sea de paso, las Subversas son unas señoras que sufrieron en carne propia todo lo que pasó en aquella dictadura cívico-militar, que militaron después poniendo el cuerpo durante muchísimo tiempo, mujeres por las que particularmente yo tengo un enorme respeto. Y dicho sea de paso, y no menos importante, la última canción, que es Canción con Todos de César Isela, la cantó Angie Camuñas. Y ahí viene algo importante, porque ¿qué es lo que pasó casualmente? En esa última canción, que cantaba la Angie, subían todos los músicos también. Viste, como un clásico final de una noche muy emotiva, en cierto punto no gratis, pero la entrada era una ayuda, un alimento, un elemento de limpieza, por lo cual generó una convocatoria más alta. Hoy en día, amigos, no tiene que ver con este tipo de espectáculos, sino en general con pagar una entrada, todo lo que sea gratis o a beneficio genera una convocatoria más alta, y es lógico porque nos está costando a todos llegar a fin de mes, y ni hablar de tener que pagar una entrada, ¿no?, de 20.000 o 30.000 pesos, que uno va con su pareja y tiene 60, 70 lucas solamente de entrada. Entonces el teatro estaba colmado, eso es lo que quiero decir. Me cuentan que el espectáculo sonó extraordinariamente bien. Quiero felicitar a los técnicos del Teatro San Martín, porque realmente todo estaba de alguna manera en el marco de una posible noche soñada. Bueno, en ese momento, en el momento en el que termina Angie Camuñas de cantar, con la presencia de todos los que habían cantado en la noche ya en el escenario, como quien te dice, esperando el saludo final, aparece una situación que era una sorpresa absoluta para todos los presentes, digo, para el público,
incluso para los músicos que habían ido a cantar, hablé con 2 o 3 y no sabían de esta situación, y ni hablar para las autoridades presentes, que estaban el secretario de Derechos Humanos en el palco y al lado de él estaba el presidente del ente de cultura de la provincia, que es Humberto Salazar. Humberto Salazar es un empleado de carrera, hace muchísimo tiempo que trabaja en el ente de cultura, y previo a ser presidente, que casualmente empezó con la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, elegido en realidad por la ministra de Educación Susana Montaldo, que esto es importante marcar, cuando el gobernador Jaldo inicia su gestión, pone bajo el ala de educación al ente de cultura. Pero es un ente autárquico, ya vamos a llegar a eso y vamos a ver cómo convive una cosa con la otra. Pero en ese marco, Susana Montaldo le dice a Humberto Salazar: vení vos, sé el presidente del ente. Humberto era el director del Teatro San Martín, casualmente, teatro donde se desarrollaba esta actividad. Por eso es tan importante esta coyuntura, ¿no? Bueno, en ese marco, amigos, vuelvo a decirlo, lo que parecía una noche soñada, muy sensible, muy trabajada, con un trabajo, me cuentan, del director de la orquesta y de la misma orquesta extraordinario. Bueno, dicho sea de paso, nosotros tenemos la fortuna de tener en Tucumán una orquesta estable, elencos estables. Es decir, la orquesta estable de la provincia, el elenco de teatro estable, el elenco de danza. Bueno, es un lujo. Es decir, es un verdadero lujo que tenemos en esta provincia de tener todos los elencos estables. Dicho sea de paso, no es común, ¿eh? No todas las provincias lo tienen. Bueno, en ese marco, amigos, en la última canción pasó esto, que lo quiero poner en pantalla porque me parece de suma importancia. A ver, lo decía, Angie Camuñas canta la última canción, suben todos, y en ese momento, medio de subir todos, que esto, que este otro, que pito, que flauta, se genera un apagón y ahí empieza la protesta. Lo vamos a ver porque está filmado. Eso que van a ver es el escenario del Teatro San Martín, filmado por una persona que está en el primer palco, a mano izquierda, y que tiene el final con todos los artistas en escena, la orquesta, los artistas, y vas a ver que empieza el aplauso generalizado y se produce un apagón. Un apagón del que nadie entendía bien. Algunos pensaron que era una intervención artística, algunos pensaron que eran parte del final, algunos pensaron que, en definitiva, se volvía a prender todo y iban a estar todos los músicos saludando, que esto, que este otro. Pero en realidad el apagón fue el principio de una protesta de trabajadores del ente, tanto de una protesta de los elencos estables, particularmente los músicos de la orquesta estable, pero que ya venía, también vamos a ver antecedentes con muchas protestas que tuvo el elenco de teatro previo, y de un malestar generalizado, no solamente en empleados del ente, también en los empleados del Teatro San Martín, también son empleados del ente, digo, pero no solamente en los artistas, sino también en técnicos, en el que reclaman varias cosas, pero ya vamos a llegar hasta ahí. Vamos a ver lo que pasó. Y lo que pasó, amigos, fue esto. Para que no tengo volumen. Acá estoy. Ahí está. ¡Bravo! Aplausos y apagón. Todo el teatro a oscuras y la gente aplaudiendo. Hasta ahí el final del concierto, ¿eh? Ahí hay algo importante, amigos. No se entiende bien en ese momento, pero empieza a sonar un audio, que yo lo voy a poner después, pues lo tengo por aparte, lo vamos a escuchar bien, que es un audio grabado, digamos, la voz de un locutor que sale por los parlantes, por la amplificación del teatro, que acá no se entiende bien qué dice, algunas cosas se entienden, pero que es el principio de esta protesta. Acá viene algo también, fue un momento confuso. Mucha gente no sabía lo que estaba pasando, por lo que me cuentan, y por lo que hablé con muchos asistentes, comprendieron que era una protesta, diría que en 3/4 ya de la protesta de trabajadores. Pero en definitiva empieza el audio
Y muchos músicos del escenario empiezan a tomar, no de los que fueron a cantar, sino de la orquesta, empiezan a tomar carteles y de los costados empieza a salir gente también que tenía carteles con pancartas con protestas puntuales, ¿no? Vamos a verlo y escucharlo. El silencio también se impone a través de la banda. Hace 50 años, la censura era un decreto imposible. Hoy, en plena democracia, el vaciamiento, la falta de gestión y el silencio son las formas de pensar. Cuando nuestros teatros San Martín, nuestros museos y salas culturales se caen a pedazos, están silenciando nuestra historia. Es inaceptable que el sistema de climatización de nuestra sala mayor no funcione hace más de 2 años, sometiendo a trabajadores y público a condiciones indignas que ponen en riesgo la salud. Bueno, ahí se habrían prendido las luces y más o menos empieza a escuchar el audio, ¿no? Empieza a tomar una relevancia importante ese audio que venía con las protestas. La integridad de los instrumentos y equipos de trabajo. Cuando se recorte el presupuesto y se precarice el trabajo de músicos, bailarines, actores, técnicos y administrativos están casi... Y ahí empiezan a salir de los costados los músicos de la orquesta con algunos carteles. En los cuerpos artísticos, orquesta, banda, coro, ballet clásico y contemporáneo, teatro estable, técnicos y administrativos. Orquesta estable y coros, dice, exigimos cobertura de cargos ya. Trabajadores de la cultura, cuerpos estables, bandas sinfónicas. Mientras sometemos a la invisibilidad y al maltrato. Lo particular, ahí mira, acá se llega a ver, lo dejo congelado un ratito, pero acá arriba en el palco estaba Humberto Salazar, el presidente del ente, al lado del secretario de Derechos Humanos de la provincia. A ver, lo tomó por sorpresa. Fue una sorpresa, fue un gol, un balde de agua fría. Ya charlamos de eso, seguimos viendo. Técnicos del presidente. Hemos sostenido cada temporada con recursos propios, con el cuerpo, con el oficio y con amor a nuestra provincia. Pero el ente cultural no puede seguir gestionando desde la indiferencia. No somos humanos, somos el patrimonio vivo de este pueblo. Un Estado que no cuida a sus artistas elige olvidar a quien hoy tiene la responsabilidad de gestionar el señor Humberto Salazar, lo nombra, presidente del ente cultural de Tucumán y exdirector del Teatro San Martín, a quien decimos, deje de darnos la espalda, deje de ocultar nuestra realidad. Dice el audio, a quien le decimos al señor Humberto Salazar, deje de darnos la espalda. Para esta situación ya algunos de los músicos que habían participado se quedaron en el escenario, otros se fueron. Lo que entiendo es que mucha gente no entendía lo que estaba sucediendo, mayormente en un principio al menos, ¿no? El gobierno provincial, la cultura de Tucumán no es una foto de protocolo, es el esfuerzo diario de hombres y mujeres, todos profesionales, todos capacitados, que hoy dicen basta. Exigimos al presidente del ente y su gabinete cumplan con su deber. Exigimos al presidente del ente y a su gabinete cumplan con su deber. La cobertura inmediata de los cargos necesarios para mantener nuestra cultura viva. Exigimos edificios seguros y condiciones dignas de trabajo. Porque el arte es trabajo. La memoria es siempre, y si el escenario se cae, nos caemos todos. No al vaciamiento, no al abandono, no al silencio. Dice, exigimos cobertura de cargos. Un músico tiene levantado. Basta, dice otro cartel acá.
Bueno, y ahí engancha con una, ¿cómo se llama? Con una canción que yo lo que voy a hacer, amigos, es poner el video nuevo en mute, pero en realidad voy a reproducir un audio, perdón, el audio que lo tengo por aparte, ¿no? Denme un momentito, porque es importante acá algo. ¿Era el momento de hacer esa protesta o no? Estuvo en discusión todo el fin de semana, producto de la fecha sensible, de la conmemoración tan importante que tuvimos el día de ayer. Quedaba desdibujado el homenaje, quedaba desdibujado lo que cantaron y tocaron los músicos. Muchas preguntas que, depende de dónde me pare, van a tener una respuesta. Pero sí es importante algo. Acá hay una protesta de trabajadores y en cierto punto, al margen de que se entendió menos, se entendió más, algunos de los participantes que fueron a ver no entendieron nada, otros entendieron todos. O sea, yo hablé con gente que fue al concierto que dice, no entendí nada de lo que pasaba, no sé qué, fue muy improlijo, fue un desastre. Y otros que me dijeron, no, los trabajadores estuvieron espectaculares, hay que apoyarlos, etcétera. Y está bien, ¿no? Porque cada uno en definitiva lo toma desde su sesgo de confirmación de un montón de miles de cosas, lamentablemente. Pero yo no quiero dejar pasar que acá hay una protesta de trabajadores en el fondo, que quizás sea lo más importante en algún punto, ¿no? Esa protesta de trabajadores bueno, tiene reclamos. Y ese audio decía cosas. Por eso quiero que escuchemos el audio que se proyectó ese día en el escenario y que no se entendía muy bien, pero que acá sí se va a entender bien. Querido público, hoy nos convocó la memoria. A 50 años de aquel horror que intentó callar las voces de una generación, nos reunimos para decir que el arte es, por definición, el territorio de la libertad. Pero hoy, desde este escenario y frente a nuestro público, debemos decir una verdad dolorosa. Creo que sale El bien, ¿no? silencio también se impone a través del abandono. Hace 50 años, la censura era un decreto y un fusil. Hoy, en plena democracia, el vaciamiento, la falta de gestión y el silencio son otras formas de mordaza. Cuando nuestro Teatro San Martín... El vaciamiento, la falta de gestión son una forma de mordaza, dice. Seguimos. Nuestros museos y salas culturales se caen a pedazos, están silenciando nuestra historia. Es inaceptable que el sistema de climatización de nuestra sala mayor no funcione hace más de 2 años. Yo estoy de acuerdo con eso. Sometiendo a trabajadores y público a condiciones indignas que ponen en riesgo la salud, la integridad de los instrumentos y equipos de trabajo. Cuando se recorta el presupuesto y se precariza el trabajo de músicos, bailarines, actores, técnicos y administrativos, están asfixiando el alma de nuestra provincia. Denunciamos la falta de cobertura de cargos vacantes en los cuerpos artísticos, orquesta, banda, coro, ballet clásico y contemporáneo, teatro estable, técnicos y administrativos, una cefalía funcional que sobrecarga a los trabajadores y degrada la excelencia de nuestras instituciones. No podemos hablar de memoria si ignoramos este presente. No podemos homenajear a los artistas perseguidos del pasado mientras sometemos a la invisibilidad y al maltrato a los artistas y técnicos del presente. Hemos sostenido cada Invisibilidad y maltrato. temporada con recursos propios, con el cuerpo, con el oficio y por amor a nuestra provincia. Pero el ente cultural no puede seguir gestionando desde la indiferencia. No somos un gasto, somos el patrimonio vivo de este pueblo. Un Estado que no cuida a sus artistas elige olvidar a quien hoy tiene la responsabilidad de gestionar el señor Humberto Salazar, presidente del Ente Cultural de Tucumán y exdirector del Teatro San Martín, a quien decimos, deje de... Para que se me clavó el audio,
¿Que lo parió? Darnos la espalda. Deje de ocultar nuestra realidad frente al gobierno provincial. La cultura de Tucumán no es una foto de protocolo, es el esfuerzo diario de hombres y mujeres, todos profesionales, todos capacitados, que hoy dicen basta. Exigimos al presidente del ente y su gabinete cumplan con su deber. Exigimos la cobertura inmediata de los cargos necesarios para mantener nuestra cultura viva. Exigimos edificios seguros y condiciones dignas de trabajo. Porque el arte es trabajo, la memoria es siempre, y si el escenario se cae, nos caemos todos. No al vaciamiento, no al abandono, no al silencio. Nunca más. Si se calla el cantor. Bueno, ahí lo paro, perdón, porque me va a matar YouTube por los derechos, ¿no? De igual manera la voz ya no decía más nada. Bueno, ahí tenemos, amigos, una claridad un poco más puesta en blanco sobre negro sobre lo que decía esa voz. Donde es una protesta muy fuerte. Porque los trabajadores del ente dicen no al vaciamiento, no al maltrato, no al silencio. Eso tiene reclamos puntuales. E importantes. Quiero leer algunos. Dice, y no menos importante, ¿no? Hay mucho para leer y mucho para compartir acá, porque esto tiene mucho, no solo esto que estoy diciendo, sino tiene mucho post, que me parece muy importante, ¿no? Bueno, a la opinión pública, los medios de comunicación, los artistas, técnicos y administrativos del cuerpo estable, junto al personal de museos y salas dependientes del ente de Tucumán, nos dirigimos a la comunidad para informar las razones de nuestra protesta realizada al financiar el concierto del Día de la Memoria. No podemos seguir callando la agonía de nuestra cultura, la realidad que sostenemos día a día con nuestros esfuerzos de un abandono sistemático. Por ello denunciamos públicamente el colapso del Teatro San Martín. Es inadmisible que nuestra sala mayor carezca de un sistema de climatización en funcionamiento desde hace más de 2 años. Yo, entre paréntesis, amigos, eso no lo puedo creer, ¿eh? Es decir, no hay aire acondicionado en el Teatro San Martín. Eso es vergonzoso, ¿eh? Pero de verdad, es vergonzoso. Esta desidia somete a trabajadores y a público a condiciones extremas y pone en riesgo a la vez instrumentos de alto valor patrimonial. Vaciamiento institucional, la falta de cobertura de cargos, vacantes en todas las áreas, está asfixiando la operatividad de nuestros cuerpos artísticos, técnicos y administrativos. Trabajamos con planteles reducidos y sobrecargados, crisis edilicia. Nuestros edificios, museos y salas se encuentran en un estado de deterioro que atenta contra la seguridad física y la dignidad de cualquier trabajador. Y la falta de gestión, responsabilizamos directamente al presidente del ente, el señor Humberto Salazar, por su gestión de puertas cerradas, por darnos la espalda y por invisibilizar la precariedad de nuestro sector ante el gobierno provincial. De alguna manera dicen, o acá está puesto en blanco sobre negro, la situación de como que el presidente del ente no le contaría a la ministra de Educación o al gobernador de la provincia cuáles son el real estado del ente de cultura, ¿no? Bueno, varias cosas, amigos. Varias cosas, y es muy importante entender esto. Lo primero es, para algún distraído ahí, el ente de cultura es un ente autárquico. A ver, operativamente hoy depende del Ministerio de Educación que conduce Susana Montaldo. Dentro del organigrama político de la provincia, la jefa política, la inmediata jefa de Humberto Salazar, hoy no es el secretario general de la Gobernación, como lo fue en algún momento, ni tampoco el gobernador. La jefa primaria es la ministra Susana Montaldo. Pero de igual manera, esto es importante, los entes autárquicos
en Tucumán son organismos descentralizados, organismos con personería jurídica, organismos con patrimonio propio, organismos con autonomía administrativa y funcional para cumplir fines específicos. De hecho, eso es una de las características de un ente autárquico, ¿no? Que tengan autonomía, que tengan estructura, que tengan finalidad. Es decir, no que acá nos dedicamos para, como, viste, como el Consejo Deliberante, ¿no? Que hacemos esto, lo otro, lo otro. No. Una cosa particular. Acá la finalidad, claramente, los intereses públicos específicos, es la cultura. Y por supuesto, como todo ente en Tucumán, pasan por un control grande, que en este caso es Tribunal de Cuentas. Pero esto es muy importante porque un ente autárquico opera bajo normas del derecho público. Gestiona sus propios recursos y su propio personal. Aunque, bueno, insisto, vinculados a ministerios para la planificación política, y en este caso es educación. Pero eso es muy importante saber para hablar del ente de cultura. Vital, diría. Bueno, en ese marco, lo que pasó el viernes cayó muy mal en el ente, puntualmente a Humberto Salazar, que es el presidente del ente y seguramente su gabinete. ¿Por qué cayó muy mal? Porque inmediatamente sacaron un comunicado. Y el comunicado es un comunicado, diría, fuerte. Lo pongo en pantalla y lo leemos. El ente de cultura rápidamente, el 21 de marzo, es decir, el sábado al mediodía, publica y dice: el ente de cultura lamenta profundamente y considera de suma gravedad lo ocurrido anoche al finalizar la función conmemorativa del Día de la Memoria realizada en el Teatro San Martín. La actividad había sido concebida como una propuesta artística colectiva y solidaria en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con participación de artistas tucumanos invitados y una finalidad solidaria en beneficio de las familias afectadas por las inundaciones en nuestra provincia. Cuando aún se desarrolla el saludo final de los solistas invitados, bueno, cuenta lo que pasó, ¿no? El ente cultural reconoce plenamente el derecho de los trabajadores y trabajadoras en expresar sus reclamos, pero resulta moral e institucionalmente inadmisible. Atención, Resulta moral e institucionalmente inadmisible que una función conmemorativa del Día de la Memoria, con presencia de organismos de derechos humanos, familiares directos de personas desaparecidas, autoridades, artistas invitados y público en general, haya sido utilizada para equiparar reclamos sectoriales vinculados a cuestiones laborales, edilicias y presupuestarias, con el dolor irreparable provocado por el terrorismo de Estado. Cabe señalar que han existido y existen instancias permanentes de diálogo, reuniones institucionales, audiencia ante la Secretaría de Trabajo y espacios formales de escucha y tratamiento de los reclamos. Incluso decisiones relevantes de funcionamiento artístico, como la designación de la actual directora y de 2 asistentes de dirección, atendieron planteos formulados por los propios delegados. Más aún, la acción ocurrió a pocos días de haberse firmado las paritarias entre ATE y el gobierno provincial y fue impulsada por el mismo sector que horas antes había levantado voluntariamente una medida de fuerza. Resulta especialmente grave que se haya optado por apropiarse del cierre de una función pública, interrumpiendo el momento más delicado de una presentación artística, el saludo final, el aplauso y el vínculo entre el escenario y el público. Lo ocurrido afectó injustamente a los artistas invitados, al público presente y al sentido mismo de la conmemoración. Como institución pública, el ente ratifica su compromiso con la memoria, con el respeto por el trabajo artístico con el público y con la convivencia institucional. Del mismo modo, reafirma su voluntad de sostener todos los canales de diálogo para abordar las demandas en los ámbitos correspondientes, con responsabilidad, seriedad y respeto por los acontecimientos y por las personas. Es decir, comprendemos la situación del reclamo, pero nos pareció moral e institucionalmente inadmisible que hagan lo que hicieron los trabajadores. Acá vengo a poner un punto. Los trabajadores responden este comunicado, pero antes quiero hablar de esto, que son las formas. Apropiarse o no del Día de la Memoria, el momento y el lugar correcto, no debiese haber sido, se embarró el saludo final para los artistas,
no, porque en realidad la gente no entendía, fue una falta de respeto para los familiares, fue una falta de respeto para el público, fue una falta de respeto para bla, 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 bla. Todas las posiciones encontradas de esto, vuelvo a decirlo, depende de dónde me pare, cómo lo veo. Lógicamente, el presidente y el gabinete, mediante este comunicado, dice, sí, más o menos, aceptamos la propuesta, pero repudiamos el momento, no era el momento para hacerlo. Los trabajadores dicen, ¿cómo no va a ser el momento para hacerlo? Si uno tiene que aprovechar como un trabajador la visibilidad, si no, no te da bola a nadie. Y yo en eso estoy de acuerdo. Porque cuando uno es trabajador de un organismo como el ente y va a hacer una protesta el lunes a las 10 de la mañana en la San Martín 251 donde funciona el ente, no te da bola a nadie. Los medios no van, la gente no se entera. Y es una situación y un modo de protesta donde además también hay mucha gente que se queja. No, que estás cortando el microcentro, no, que generas un quilombo de tránsito, no, que esto, que este otro, que pito, que flauta. Es decir, siempre para la protesta de un trabajador hay una situación en torno a no debió ser el momento, no debieron ser los modos. Bueno, yo la discusión de los modos, igual que cuando discuto algo, cuando alguien me dice el presidente de la nación y los modos, la verdad que la discusión de los modos, amigos, es una discusión para mí secundaria aquí. Diría que terciaria incluso. Porque acá lo que se está exigiendo, lo que se está poniendo sobre la mesa como trabajador es grave. Es que no hay condiciones, por ejemplo, para ensayar, que los cuerpos estables están incómodos, que los lugares para ensayar dejan mucho que desear, que muchas veces no están limpios, que muchas veces no tienen luz, que ha habido casos de cuerpos que han ido a ensayar y había momentos en que no había para apagar la luz. A mí, esa situación que algunos trabajadores me contaron, desde el ente también me lo desmintieron. Y quiero decir algo acá. Hablé con todas las partes, todas. Hablé con trabajadores de los cuerpos estables, o sea, artistas. Hablé con técnicos. Hablé con personas del ente. Hablé con personas de jerarquía del ente. Hablé con personas que trabajan en el ente, que también son trabajadores, que no son parte del gabinete, pero que cumplen funciones, digamos, de gestión importante. Todo el mundo me dio su parecer al respecto. Y hay posiciones encontradas. Porque de un lado dicen, no era el momento, del otro lado dicen, ¿y cuándo va a ser el momento de decir semejante cosa? Y la verdad, amigos, que yo en esta situación, acá estoy con los trabajadores. Cuando uno va a protestar algo, que es una situación terrible, cuando uno empieza a trabajar en un lugar, yo quiero decir algo, yo no he sido nunca empleado del Estado, pero podría dar el ejemplo de algún medio de comunicación. Y uno empieza a trabajar en un lugar y ve que el medio de comunicación empieza a caerse, entonces vos llegás a hacer un programa de 3 horas, importantísimo, en una mañana repleta de información, digo, cuando hay mucho para decir, donde del otro lado también hay mucha expectativa por escucharte, llegan un montón de mensajes, etcétera, y resulta que no puedes salir al aire porque no anda el micrófono, porque no tenés auriculares, porque la computadora se clava. Y entonces vos decís, no se puede hacer el trabajo. ¿Cómo me paga salario a mí y a todo mi equipo si no tenemos computadora, si no tenemos auriculares, si no tenemos nada para trabajar? Que es un poco lo que parece que está pasando en un montón de lugares. Hablo de un montón de lugares de dentro del ente, ¿no? Es decir, y no se puede hacer el trabajo cuando las condiciones no están dadas. O no se puede hacer el trabajo que uno querría. O muchas veces no se puede terminar de cumplir la función. Y eso es importante, amigos. Es muy importante que un trabajador proteste, reclame. Diga, no, mira, esto no está bien. Por más que no sean responsabilidades directas, y acaba el tema también. Porque yo creo que acá también Nobleza Obliga, muchas situaciones no son responsabilidades directas de Humberto Salazar, de la gestión de Humberto, y algunas otras por ahí sí. ¿Cuáles no son responsabilidades directas de Humberto Salazar? Y los salarios. A los presidentes del ente no se les puede decir, che, estoy cobrando 2 mangos. Que seguramente es lo que pasa. Pero lógicamente sí, prácticamente desde la asunción del presidente Javier Milei,
la provincia ha entrado, e incluso con una administración austera del gobernador Osvaldo Jaldo, en una pérdida impresionante de recursos. Tanto recursos de coparticipación, como recursos del Tesoro de la Nación, como recursos de la coparticipación de impuestos como el IVA. Todo ha caído, todo es menor. En medio de este gran descalabro económico y en medio de este gran, terrible terremoto económico que vive la República Argentina, donde a todos nos cuesta llegar a fin de mes, todo el mundo ha sufrido una pérdida de sus salarios de una manera alarmante en los últimos 2 años. Y eso no importa dónde uno esté de acuerdo más o menos con el gobierno de Javier Milei. Es un hecho. Lo sentimos en el día a día. Lo sentimos. Y entonces las paritarias que la provincia ha ido haciendo con mucho esfuerzo, entiendo yo también, durante estos 2 años, y muchas veces son insuficientes. Este año, los gremios docentes y los gremios de la salud arreglaron el 11% de aumento, y uno dice, no es suficiente. Y yo creo que en algún lugar el gobernador lo sabe, pero por otro lado el gobernador y el ministro de Economía, Abad, han sido muy claros en, no tenemos más, no podemos comprometer la planta salarial como hoy algunas provincias, y quiero decir, después lo amplío, pero hay 5 provincias que no están al día con los salarios en la Argentina. O sea que no pagaron marzo. No es una comparativa. No, mira qué mal que está aquel, y bueno, yo me tengo que conformar. No hay que conformarse, hay que protestar. Pero lo que estoy también poniendo sobre la mesa en la increíblemente difícil coyuntura que queda para gestionar en, por ejemplo, un ente de cultura. Porque también vamos a decir la verdad, amigos y amigas, y esto no es una cuestión del gobernador Jaldo, ni siquiera de los gobernadores de Tucumán. Esto es una cuestión de la República Argentina. Lamentablemente, el primer lugar que siempre supimos que se achica, que se recorta, que cae el presupuesto, que todo va a ser medio más atado con alambre, y es la cultura, amigos. Es una pena, por ahí hay muchos, yo he hablado de esto infinidad de veces a lo largo y ancho de mi carrera, sobre todo los años de Radio Fish, de que los gobernadores por ahí no ven, o por lo menos nobleza obliga. Yo era muy crítico de lo que hacía Alperovich y después de lo que hacía Mansur, y fui muy crítico de todo lo que en realidad fue la gestión de Mauricio Guzmán. Después vino Martín Ruiz Torres, hoy está Humberto Salazar. Pero en los últimos 30 años tuvimos solamente 3 presidentes de ente de cultura o secretario de cultura de la provincia. Solo 3. Porque Mauricio Guzmán fue y rompió el récord de ser el funcionario público que más tiempo estuvo en un mismo cargo en la República Argentina desde la vuelta a la democracia. ¡A la pelota! Bueno, ahí está. Esos quizás eran otros tiempos en términos presupuestales. Pero fíjense que al margen de que algunos que formaban parte del ente me dirían, no, estábamos mejor, cobrábamos mejor, siempre a lo largo y ancho de la historia del ente de cultura se denunciaron algunas cosas que tenían que ver con, por ejemplo, los problemas edilicios en los centros culturales, en los teatros, que no se mejora, que no se le pone guita. Siempre se protestó de que muchas veces no había condiciones de algún u otro elenco. Hoy son todos quizás. Siempre la cultura en Tucumán dejó mucho que desear. La gestión de cultura. Siempre. Si me preguntan a mí, que es un tema que además me toca muy de cerca porque sabrán algunos de los que están viendo que yo soy músico también, que toco el bajo hace muchísimo tiempo. Entonces, de alguna forma, siempre tengo un contacto, y he tenido un contacto con todos los artistas de la provincia, con la gran mayoría, con el mundo de las artes, con el mundo de la cultura, y puntual y pura y exclusivamente con los entes y los distintos gestores, las distintas direcciones, música y danza mayormente, y con los presidentes de los entes he tenido muy buena relación en términos de, al menos, diálogo.
Es un momento difícil para gestionar. No me interesa en lo más mínimo defender a Humberto Salazar y a su gestión. No estoy para eso. Seguramente tendrá un equipo de trabajo y un equipo de prensa y comunicación extraordinario para que pueda hacer casualmente el trabajo de prensa. Yo no soy prensa del ente. Pero quiero decir que esta situación es una situación profundamente compleja en términos de, por supuesto que no se van a designar personas en las orquestas. Esos cargos no se van a tomar. Y uno de los reclamos más grandes es ese cartel que está en este momento puesto acá, que dice, exigimos cobertura de cargos. Es decir, la gente se jubila y los cargos quedan. Y entonces, vos decís, che, designen. ¿Por qué? Y porque y lo dije siempre, ¿no? En todo grupo, sea una orquesta, sea una empresa, o sea un grupo de personas que tiene una ONG, o seamos nosotros que nos juntamos todos para ir a limpiar el parque un sábado, en términos de recursos humanos, no van a poder hacer el trabajo de 50 a 25. Es un hecho. No importa qué tan buen músico sea, no importa qué tan buen director, no importa qué tan fuerte sea, no, yo puedo colgar 2 chelos al hombro. Yo puedo tocar el contrabajo y el cello. Bueno, pero no se puede. No se puede ejecutar a la vez. Los administrativos igual. 20 personas no pueden hacer el trabajo de 10. No importa qué onda le ponga, no importa qué creativo sea, no se puede. Hay una cuestión de recursos humanos que menos gente no puede hacer el trabajo de más gente. Si vos tenés 10 y quedan 9, bueno, podemos dar maña. Pero si tenés 10 y quedamos 5, no me pidas al equipo de 5 que hagamos lo mismo o que trabajemos con intentar cubrir. No se puede. Y entonces lo que está pasando en muchos lugares es eso. La gente se jubila y los cargos no se cubren. Y quiero decir algo, no se van a cubrir. Imagínense que me cuentan que más o menos hay, si no me equivoco, en la orquesta, ¿no? 14 cargos por cubrir. Esos 14 cargos le representan al ente, al año, un promedio de entre salario y cargas sociales, ¿no? 160 millones al año. No hay manera que se haga. Y me da mucha tristeza decirlo, pero no hay manera que se haga. No se va a hacer. No hay plata, no hay dinero. Los recursos de este gobernador y de este ministro de Economía, no vi nunca tanta austeridad y orden en términos de presupuesto. Puedo no estar de acuerdo con eso. Pero lo cierto es que los 2 presupuestos que ejecutó la provincia de que Jaldo es gobernador, cada vez achican menos en un montón de cosas. No es exclusivo de la cultura. Porque se saca de un lugar para poner a otro. Y lamentablemente, en la situación de prioridades, y hay cosas más importantes para los gobiernos. Y por ahí uno se tendría que preguntar, ¿hay cosas más importantes para los gobiernos o para todos? Digo, ¿se puede enflacar educación y salud? Y seguramente no. Y entonces vamos a sacarle a cultura. Y es una pena lo que digo, ¿eh? Es decir, estoy profundamente en desacuerdo con esto. Pero es lo que pasa y pasó siempre. No solo en Tucumán, sino en la República Argentina. Y en este momento de arcas flacas, estamos complicados. Entonces, para mí, esto no es que me lo dijo nadie. No es que hablé con alguien y me dijo, no, mirá, no se van a cubrir las vacantes. No, no se van a cubrir, es lo que yo creo. Porque además también, uno que tiene diálogo con muchos ministerios, lo que está pasando en muchos ministerios es muy similar. Tengamos en cuenta algo, amigos. La provincia abrió un retiro voluntario. A mí me cuentan que más o menos en el ente, alrededor de 65 personas lo tomaron. 65 personas menos para gestionar un montón de cosas. Aunque el ente tiene casi 700 trabajadores, 300 artistas en 6 cuerpos estables, es decir, es un ente autárquico importante, muy grande, muy importante en la provincia de Tucumán, que para mí hay que cuidar y preservar. Pero imagínense, la provincia metió un retiro voluntario para alivianar la carga salarial. La carga salarial de Tucumán, es decir, la planilla de salario de los empleados públicos de la provincia de Tucumán, oscilaba entre los 110.000 y los 120.000 millones de pesos por mes. Con el retiro voluntario tengo entendido que fuimos abajo de 100.000. Ahí nomás, podríamos decir 100.000 millones de pesos por mes.
La provincia hizo un retiro voluntario, incluso con el que yo no estuve de acuerdo, teniendo en cuenta que son 4 años, te toman medio unas vacaciones y volvés. No lo vi nunca. Pero en definitiva, lo hizo y lo tomó mucha gente. No puedo llegar al número final, pero me dicen que entre 3.000 y 4.000 personas. No lo sé, no lo he chequeado y no hay nadie que me lo pueda confirmar. Pero en ese marco, se aliviana una planilla salarial por algo, por guita, por plata. Porque lo que lee el gobernador es cuando asume que los próximos años, en términos de la gente que está gobernando el país, vamos a tener problemas económicos porque nos van a cortar, vuelvo a decirlo, coparticipación, aporte del tesoro, distribución de ingresos por impuestos como el IVA, que Tucumán viene más o menos recibiendo, amigos, en los últimos 5 meses, 10.000 millones menos por mes que el mes anterior. Terrible. Es una coyuntura terrible la que se vive, no solo en el ente, sino en muchos ministerios respecto a eso. Ahora bien, hay otros reclamos que me parecen bastante más cercanos. Que los entes tengan un lugar a donde ensayar. Porque claro, lo que pasa ahora con el Caviglia, que está abajo del ente y que es parte del ente, es que también se lo ha puesto a disposición para que mucha gente produzca. ¿Qué es lo que está buscando el ente de su cabeza y desde de su gabinete, de sus directores? Que es buscar otra forma de gestión. Es decir, a ver, no tenemos demasiada plata, pero se puede gestionar algunas otras cosas. Y me consta que hay algunas cosas que lo hacen. Están haciendo coproducciones, coparticipaciones. Vos encárgate de esto, vos pagá esto, después yo te cedo el lugar, pero después vos, por favor, acá arreglame la iluminación, vení a hacer esto, que este otro, que pito, que flauta. Cosas que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que me parecen interesantes en términos de no hay plata, pero tiene que haber algún gesto de creatividad o algún gesto de gestión en términos de seguir produciendo cultura, seguir mostrando, gestionando cultura, porque sabemos que básicamente cumple un rol vital en una sociedad. En ese marco, hay algunos reclamos que yo creo que sí tiene que atender Humberto Salazar y el ente. Las condiciones de dónde se ensaya. No puede ser que un lugar esté sucio. No puede ser que muchas veces a mí me cuenten que no haya gente para limpiarlo. No puede ser que muchas veces me cuenten que haya centros culturales o distintos espacios. ¿Qué te voy a decir? El espacio de Don Bosco que se lo enseña el coro de niños, pero se lo ha abierto también para que vayan algunos elencos ahí a ensayar los días que no puede el Caviglia porque hay otra actividad o que esto, que este otro. Y muchas veces el lunes, el viernes vence la luz y no hay para pagarla. Después, por último momento aparece que se paga. Pero digo, es eso, ¿eh? Medio lo atamos con alambre, lo atamos. La gran pregunta que tengo es, ¿en algún momento no fue así? Saquemos los eventos importantes. Septiembre musical, Mayo las letras, los distintos festivales de cine, etcétera, etcétera. Por fuera, la diagramación y la programación del año, lo que hacen los elencos estables, lo que produce el ente. Lamentablemente venimos de muchísimo tiempo. Ojo, quizá estamos atravesando el peor momento, ¿eh? No lo niego. Pero venimos de muchísimo tiempo de una cultura medio abandonada, o medio tirada. Da la sensación que a los gobernadores no les interesa demasiado. A ninguno, que hay otras prioridades y que siempre Tucumán estamos corriendo sobre la liebre con otras situaciones que son más importantes. A los gobernadores anteriores me consta que no les interesaba. Porque lo pude hablar con su equipo, los pude hablar. No les interesaba lo más mínimo. Al gobernador Osvaldo Jaldo no lo sé, porque no lo he podido entrevistar, no lo he entrevistado y tampoco he hablado directamente, por ejemplo, su secretario de gobierno, a quien podría preguntarle esto, que es... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del secretario de gobierno. Regino Amado. El día que venga el gobernador Osvaldo Jaldo a Política por Cazón, una de las cosas que quiero hablar directamente es esto, es la cultura. ¿Cuánto le interesa la cultura? ¿Cómo ve el ente? Y si es que tiene algún tipo de valor realmente en lo que piensa un político de su gestión, ¿no? Para mí lo tiene.
para mí lo tiene. Yo he evaluado a gobernadores anteriores en base a este tipo de cosas. En base a cómo ve algunas cosas que tienen que ver con la cultura, con el turismo, con el deporte. En ese marco, en el de una profunda vulnerabilidad, llega este quiebre de los trabajadores para con el presidente del ente. Y digo quiebre porque si las cosas venían tensas, iba a ser difícil que se arreglen. Me parece que quedaron más tensas aún. Y ahí quiero leer una columna de opinión que escribió Fabio Ladet. Perdón, vamos en orden, no me quiero perder de algo. Primero, yo recién leí el comunicado del ente. Los trabajadores contestaron ese comunicado. Voy a tomar contexto. Me lo mandaron también, pero me queda cómodo tomar una página publicada, digamos que en este caso es Contexto. Lo pongo al aire y lo leo. Los trabajadores hacen esa intervención, esa protesta, importantísima. El ente contesta, muy fuerte el comunicado. Los trabajadores inmediatamente, el mismo sábado, vuelven a contestar. Y dice, la memoria se defiende con cultura digna y patrimonio vivo, comunicado a los trabajadores del ente Cultura. Ante el reciente comunicado de las autoridades del ente, los trabajadores y trabajadoras de los cuerpos estables, técnicos, administrativos y personal de maestranza, clarificamos la realidad de los hechos. 1. Solidaridad sin máscaras. No somos ajenos al drama de las inundaciones de otras provincias. Somos nosotros quienes pusimos el alma y el cuerpo para que la función fuera de una excelencia impecable. Sin embargo, no permitiremos que se use la tragedia para tapar la desidia. La verdadera solidaridad empieza por casa. Es inadmisible que el ente pregone sensibilidad social mientras obliga a sus propios trabajadores a desempeñar sus tareas en condiciones deplorables. 2. El patrimonio es del pueblo, no de los funcionarios. Recordamos a las autoridades que el sonido, las luces y el escenario son patrimonio de todos los tucumanos. Nuestra intervención visibilizó el abandono de los espacios. Un teatro San Martín sin climatización, la sala Juan Veterán entregada a las plagas. Dicho sea de paso, amigos, hoy el Juan Veterán tiene los pastos hasta... Sé que es una situación de lluvia, que se va a arreglar, pero cuando uno pasa por ahí, más madera, da miedo verlo así. La sala Cavile, museos abandonados y con falta de fallas estructurales. Un diálogo vacío y la política del deslinde. El ente habla de instancia de diálogo, pero en las prácticas, las reuniones del llevadas a cabo en la Secretaría de la provincia han sido un ejercicio de dilatación. Es imperativo señalar que las autoridades del ente, el presidente Humberto Salazar, la secretaria general Ana Lía Carbonell y la asesora letrada Constanza Barros han atribuido la falta de respuestas a instancias ajenas. Según las autoridades del ente, el ministro de Economía, el contador público Daniel Abad, no los recibe ni resuelve los expedientes presentados, y ponen todos los expedientes presentados: aire acondicionado del ente, cargos y jerarquización de la orquesta. Es decir, todo entró por expediente, evidentemente, pero no hay una respuesta. Porque vuelvo a decirlo, amigos, aunque duele, lastime, hay cosas que no van a ser atendidas. Y es terrible. No quiere decir que no tienen que seguir siendo protestadas, pero no van a ser atendidas. Y no van a ser atendidas porque no hay dinero y porque las prioridades están puestas en otro lugar. Ahora bien, si yo fuese trabajador del ente y sigo protestando, más vale. Pero claro, y no importa el marco, lo hago tras el cierre de la memoria, en la Plaza Independencia, tras el septiembre musical, a donde sea. Yo en eso quiero ser claro, acompaño a los trabajadores pese a cualquier marco. A mí me parece que lo que hicieron está bien, pero también nobleza obliga, me veo en la situación de intentar ver cuál es la realidad del ente, de la provincia, del país, para poner una comparativa en términos de hay reclamos que hay que hacerlos, pero que no se van a cumplir. Me parte el corazón decirlo. Y hay reclamos que sí creo que se pueden llegar a cumplir. En medio de esos expedientes, dice algunos, actualización del plus de instrumentos, que están congelados de octubre del 24, bueno, varias cosas, ¿no? 4, el veredicto del público, dice, contrario al narrativo oficial, el público no se sintió ofendido. Eso es una cuestión de cada uno, y si hay público que se sintió ofendido, será problema de cada uno. Yo, sinceramente, amigos, hoy en día en esta Argentina, que cada uno se ofende por cada cosa, madre mía, madre mía. Conclusión, no aceptamos que se use la memoria como escudo para ocultar la precariedad. La memoria también se ejerce defendiendo la cultura pública hoy. Yo, acá también hay una cosa que no acompaño. Los trabajadores dicen, no aceptamos que la memoria se use como escudo. Bueno, era un evento, ¿eh? No era que siempre usa el ente la memoria para no hablar
de las cuestiones que les pasan a los trabajadores. Al menos yo lo veo de esa manera, ¿no? Pero en definitiva, contestaron los trabajadores y ahí quedó ese cruce de intervención, respuesta oficial, respuesta de los trabajadores. Ahora bien, en el debate público tucumano hubo varias cosas interesantes. Yo quiero leer una nota que publica Fabio Ladeto. Fabio Ladeto es actor, periodista, pero también en cierto punto lo veo muy cercano a lo que me toca vivir a mí en términos que tenemos que ir por los dos carriles, ¿no? Tener una actividad artística, en su caso ser actor, el mío ser músico y ser periodista también. Y cómo esas dos cosas se van tocando y cómo uno siempre está muy encima de lo que haga un ente cultura, un presidente de un ente cultura, etcétera, etcétera. Bueno, en ese marco hay una parte de su nota, esto está publicado en el diario La Gaceta el día de ayer, lo voy a poner en pantalla, me parece sumamente importante y una visión interesante, la de Fabio, que le mando un abrazo, dicho sea de paso. Caldo de cultivo, la nota arriba, a ver, voy a ir arriba, dice, tiene, mirá, esta misma foto similar a una que estoy usando yo, dice el ente cultura. En el ente cultura se evidenció su crisis externa. La Orquesta Estable denunció públicamente falta de gestión y de financiamiento de la institución y de los cuerpos. La respuesta oficial reivindicó el diálogo, pero cuestionó la protesta, los antecedentes. Y habla de varias cosas. Lo primero es que no es lo primero que pasa. Dicho sea de paso, que venían algunos cuerpos protestando, que venían diciendo, que venían exigiendo, y que por ahí es cierto que la falta de respuestas llevó la situación a algo grande. Cuando digo la falta de respuesta no es no escucharlos. Acá hay una parte muy importante también que hay que tener en cuenta, que es uno como cabeza de algo tiene que contener bien, ¿eh? Ustedes lo saben. La forma de llevar adelante para mí una situación de dirección, de presidencia, de ministerio, también en gran parte es contener, es escuchar a los tuyos, los reclamos que puedan tener, los dolores, las angustias, mucho más en el caso de los artistas, y saber contener eso. Acá sí hubo reuniones, de hecho hay actas, Secretaría de Trabajo y todo, pero lo que me cuentan algunos es que no se sienten contenidos por la gestión. Es finito, pero es válido. Y si está bien, nos juntamos, vos me escuchás, pero no hay una contención, no hay una real explicación, no veo un compromiso de tu parte, etcétera, 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 al menos lo que me cuentan a mí. En ese marco quiero leer esta parte que dice caldo de cultivo, una parte de la nota de Fabio, que la voy a leer textual y me apego al texto. Pensar que lo ocurrido el viernes fue algo coyuntural no responde a lo que fue gestándose desde hace meses entre los artistas de las distintas áreas internas y a lo que pasará a futuro, ya que el jueves, mañana a las 10:30 en el espacio Lola Mora, habrá una reunión general de trabajadores y trabajadoras del ente. La semana pasada los miembros del Ballet Estable se pronunciaron en redes calificando de alarmante su situación, con un director trabajando sin contrato, promesas incumplidas, sin maestro designado, sin pianistas para las clases, sin un espacio de trabajo en condiciones, retención del expediente para el pase de planta permanente de compañeros y sin funciones con presupuesto confirmado, lo que es un atropello a la cultura. La única explicación que nos ofrece Salazar es no hay presupuesto, incluso suspendió reuniones acordadas entre el cuerpo de baile y la legislatura, añadió. En su planteo se señaló que los cargos formalmente vacantes de director y maestro siempre existieron dentro de la estructura, entonces ¿quién está percibiendo ese dinero o a dónde está destinado? Ahí hay una cosa también importante. Cuando dicen, che, siempre existieron estos cargos, ¿dónde está esa plata? Cuando no hay un cargo y cuando no hay una persona que tiene ese cargo, esa plata no se ejecuta por presupuesto, es decir, no es que se la está quedando a alguien, ¿no? Eso es importante decirlo también. Pero ahora, sigo y me pego el texto. A principio de mes, el Teatro Estable ya había hecho una manifestación pública en la entrada del edificio, esto es importante, de San Martín 251 para pedir la restitución de la Sala Oreste Caviglia, espacio histórico donde
se trabajó durante más de 50 años. Hoy estamos sin un lugar adecuado para ensayar y producir nuestras obras. Denunciamos el deterioro y abandono, la falta de recursos básicos y el desfinanciamiento cultural que afecta a nuestros proyectos. Esta situación precariza nuestra labor y repercute en el público tucumano. Aseveró el elenco oficial que el año pasado solo estrenó Marat Sade y Ese palomo herido. Este año está ensayando para julio la obra infantil musical de Selva Cuenca, ¿Quién es? ¿Dónde está?, dirigida por el Indio Armanini, y relatos orales para el Mayo y el Mallito de las Letras. Desde la conducción del ente se señaló que se ofrecieron espacios alternativos para ensayar los días que no está disponible el Caviglia, como el Don Bosco, la Sala Jaime O'Connor o el Museo Timoteo Navarro, que está comprometido o alquilado para otros proyectos, lo que decía antes del Caviglia, ¿no? Los proyectos alcanzan también la actividad privada teatral, ya que la Comisión Provincial del Teatro Independiente del ente subsidia salas y estrenos particulares. El recorte de recursos es impactante. En 2024 se distribuyeron 20 millones y para este año se presupuestaron solo 6, por lo que se solicitó una ampliación. El año pasado se asignaron 8 millones y se pagaron solo 5, quedaron debiendo 3 a distintos grupos. Se quejó el titular de la filial local de la Asociación Argentina de Trabajadores, Jaime Mamani, integrante de la CPTI, que es la Comisión Provincial de Teatro Independiente. Bueno, en ese marco está la foto de Humberto Salazar, dicho sea de paso. En ese marco, amigos y amigas, está la situación vivida en el ente de cultura. Hay otro conflicto. San Miguel de Tucumán, 5 de marzo del 2026. Una nota firmada, en una nota escrita en realidad, por la Asociación Civil de Trabajadores de las Artes Visuales de Tucumán, que se llama TABIT. Dice que a 8 meses de la realización del 52º Salón Nacional de Tucumán, que es algo que organiza el ente, que se hizo en agosto del 25, no se han pagado los premios correspondientes a los artistas distinguidos. Llevan 8 meses. Esto me cuentan del ente que es así, que no se pagaron y que no es la demora que querían, pero que terminó siendo. Pero 8 meses para pagar unos premios, a mi entender, amigos, es un bochorno. No hay que hacerlo si no tenemos que pagarlo. No lo hagamos. Yo entiendo, se están haciendo cosas con mucho esfuerzo, pero explicarle a un artista que fue a semejante trabajo, llevó una distinción, ganó algo, y 8 meses no se le paga. La provincia. Bueno, en ese marco, amigos y amigas, hay una situación evidentemente muy complicada en términos de dinero en el ente de cultura. Esto tiene que ver con que educación demora las cosas y que estar dentro de educación es un problema enorme. Bueno, lo que me cuentan no, porque además también al ser autárquico, todo expediente no va a educación, sino que va directamente a donde siempre tuvo que ir. Ministerio de Economía, Secretaría General de la Gobernación, etcétera, los que tienen expediente, y después pasar por el control también del Tribunal de Cuentas. En ese marco, se van a pagar estos premios, pero no se pagaron todavía. Es decir, hay muchos problemas. Hay muchos problemas que son coyunturales, hay muchos problemas que son de guita, que son de presupuestos, hay otros problemas que los elencos dicen que son de gestión, y hay otros problemas que algunos dicen o que le llaman de contención. Una figura que contenga, que es importantísimo en un presidente, ¿no? Muchos no la ven. Yo no lo sé. Yo no trato habitualmente, y como no trabajo ahí, no sé cuál es la forma y manera de los jefes, de los directores, de vaya a ver. Pero sí sé que hay mucha gente que espera otro tipo de contención respecto de estos problemas. Esto es sumamente complejo, amigos, y difícil. Yo quiero resumir diciendo que particularmente yo estoy de acuerdo con una protesta de trabajadores en el marco que sea. A mí la sensibilidad de mirar el aniversario que van a arruinar... No. El espectáculo se hizo, la gente lo disfrutó. Yo hablé con mucha gente que fue espectacular, sonó divino, y después los trabajadores tenían para protestar algo. Y está bien. Y es así. Y habrá gente que tomó como una falta de respeto para la memoria, y bueno, y también será dueña de hacerlo. Pero para mí, un trabajo
de trabajadores estatales, a mi entender, debe y puede darse en el marco que sea. Yo sinceramente, amigos, no creo que un trabajador tenga que estar viendo las susceptibilidades de un montón de parte para ir a protestar y para decir algo. Creo que está bien que se diga que estamos hablando de esto porque se hizo, si no, no lo hablábamos, y que vale la pena ponerlo sobre la mesa para desde acá encontrar una solución. Veremos qué pasa mañana en esa reunión a las 10:30 de la mañana, veremos cuáles son los acercamientos, ojalá que no se rompa el diálogo, ojalá que no haya con todo esto, porque también, a ver, voy a decir algo. Las internas que hay en el Teatro San Martín, entre no, el jefe de persona aquel, no, aquel que no me da bola, no, este que no me habla, no, aquel que viene y me dice esto, no, que cambiaron el jefe, no, que esto no debería ser así, no, que se te ponen de culo trabajadores, no, que no. Las internas que hay en el ente, no, porque yo estaba antes, no, porque lo designaron aquel, no, porque terminó aquel, entonces yo que soy un empleado de carrera y esta gestión vino, trajo, me pone un director, y este quién es, y eso como en toda situación ministerial, como en toda situación, está repleto de internas, de peleas, de enchastres, en términos de búsqueda de poder, de que a alguno le ponen el palo en la rueda en el otro, aquel lo quiere cagar a aquel. Bueno, seguramente habrá muchísima solidaridad entre un montón de compañeros y trabajadores, pero también está lleno de internas, de peleas, de dimes y diretes, termina siendo un sinfín de problemas políticos ya adentro de determinadas instituciones. Pero incluso así espero que no se haya roto el lazo del diálogo, porque no hay otra forma de sacar esto adelante. Dialogando, gestionando, buscando nuevas maneras. Creo que ese ente que todo lo pagaba, que todo lo gestionaba, entramos en otra etapa. Al margen que esté Humberto o quien esté, va a tener que ser muy creativo para gestionar recursos, por lo menos en los próximos años, porque no da la sensación que las arcas de la provincia y del país en los próximos años estén mejor y se mejoren los presupuestos y así se pueda gestionar con más dinero. No lo creo. Ese es el marco del ente de cultura, que quiero decir algo también. No es la cultura de Tucumán, ¿eh? Será una parte de la cultura muy importante. Los elencos estables, toda la gente que trabaja en el ente y que se gestione de ahí es una parte importantísima de la cultura. Pero amigos, la parte más importante de la cultura está fuera de ahí también, ¿eh? Digo, en artistas independientes, en bandas que no tienen nada que ver con el ente, que gestionan sábado a sábado toques y que van a tocar y que proponen cultura, en escritores que hacen sus eventos entre muchos y se juntan y presentan libros y llaman a otros que toquen y se hacen, entre artistas visuales que tienen su taller, que enseñan, que hacen sus muestras, sus exposiciones, y que el ente a toda esta gente no le da nada. Y está bien, porque no es que tiene que darte a todo y que tiene que estar ahí, papá ente dando guita a lo loco. No, no, no. Pero digo, cuando se habla solo de cultura de Tucumán, de las cosas que pasan en el ente o en los elencos estables, no todo, ¿eh? Es una parte de la cultura. Hay una parte que está por fuera de lo estatal y que también se rompe el lomo, que tiene condiciones, que no tiene un salario y que gestiona y que va para adelante. No importa si el ente le da o no. Porque dicho sea de paso, no en esta gestión, en todas, siempre ha sido muy insuficiente la contención de la inmensa cultura, de los inmensos grupos artísticos que tiene la provincia, ni hablar del teatro, la cantidad de teatro independiente, donde hay sí salas y elenco que reciben, y hay otros que no, y que montan sus obras, y que hay productores privados, independientes, y que va y que se rompen el lobo. La cultura es estatal, es independiente, es under, es mainstream, es un conjunto de todos. Las distintas actividades culturales, los distintos artistas, los distintos trabajadores del arte, los distintos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también, ¿eh? Cuidado con creer que los elencos estables son la cultura de Tucumán. Son una parte importante, que yo siempre voy a defender que estén bien, pero no son la cultura de Tucumán. Es una parte. En ese marco, amigos, vamos a tener que afrontar un año donde uno se pregunta ¿qué será del Mayo de las Letras? ¿Qué será del Septiembre musical? ¿Qué será de los festivales que se vienen en términos de todo esto? Y ojalá que todo se pueda contener en el marco de el diálogo, que es lo más importante. Gracias por estar del otro lado, ¿eh? Si llegaron hasta acá y le ponen like al video y se suscriben al canal, lo agradezco mucho. Buen día para todos.